Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 59 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a Camila Lenis, una amiga que tengo la oportunidad únicamente de conocerla virtualmente. Pero, ¿cómo estás, Camila? ¿Qué tal? Hola Kevin, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? Bien, excelente, excelente por acá. Justo comentaba en un episodio anterior que estos días está haciendo bastante calor aquí en mi ciudad. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo está por allá todo? Cali siempre hace mucho calor. Yo lo adoro, a mí me encanta, entonces yo estoy feliz. Chévere, chévere. Bueno, Cami, vamos a empezar con la primera pregunta y que me gustaría saber quién es Camila Lenis. Ok, pues si vinieron desde Instagram me habrán visto como, como la developer. Yo soy Camila Lenis, soy software developer de la Universidad ICESIM. En este momento me encuentro trabajando en Nubank y pues, soy muy amante del mundo de las startups. Me encanta mucho trabajar en un producto propio. Trabajé en varias startups de Colombia y de Brasil. Así como side project y por una pasión que tengo, soy profesora en Platzi de cursos de unit testing y de ciberseguridad. Ok, chévere, chévere. Qué interesante. Bueno, vamos a aterrizar un poquito más tu presentación y vámonos a ir a la parte de desarrollo de software. Y me gustaría saber cómo ha sido durante todos estos años el desarrollo de software para ti. ¿Cómo empezó todo? Y todo empezó sin pensarlo realmente. Ya lo he dicho varias veces y es como que programaba sin saber que en realidad eso era programación, así con juegos como Scratch, que es como una Ok, aplicación que usan en muchos colegios para enseñar a programar. Y no sabía que eso era lo que me gustaba, no sabía hacia dónde podía llegar. En algún momento conocí como el estilo de vida y qué se esperaba, digamos, de los desarrolladores de empresas tipo Google y así. Entonces me encaminé por ese lado. Aún en ese momento, igual no había utilizado un lenguaje de programación como tal, así como muy pro, de tener aplicaciones así como del mundo real. Entonces, la primera oportunidad que tuve fue en una startup llamada Trora y ahí empecé como backend developer en Golang. Me he enfocado mucho en Golang y sobre todo en el lado de backend a lo largo de los años, pero también he hecho cositas con front y ahorita estoy haciendo un poco de data. Pero el desarrollo para mí ha sido muy, muy importante cuando veo cómo se puede eh, visualizar en el impacto de la vida de las personas. Digamos, cuando puedes ver que el producto que estás desarrollando soluciona algún problema en tu comunidad, en tu ciudad, o que alguna persona que conoces o tú mismo lo usa. Y era lo que me sucedía cuando trabajaba en Crunchyroll. Entonces, pues tú sabías que las personas que les gustaba el anime, incluso uno si se ponía a ver anime, podía ir a la página, podía ver de primera mano si el cambio que habías hecho había funcionado, si se estaba resuelto ciertas cosas, podías como empatizar mucho con los usuarios. Y eso es lo que me llevó a Nu. Y en Nu pues es un producto que bastantes personas lo usan aquí en mi país, en Colombia, y me gusta mucho ver cómo con las pequeñas cosas que uno hace dentro de una organización tan grande puede contribuir, digamos, a los goals más grandes que tiene. ok, ok, chévere, chévere, Cami. Oye, Cami, ahora te hago una pregunta. Me dijiste que también en tu experiencia bueno, actualmente también eres profesora. ¿En qué momento de tu vida sales de esa zona de confort como desarrolladora y dices, bueno, voy a compartir mi conocimiento? La verdad, eso fue bastante inesperado porque era un sueño que yo tenía cuando estaba chiquita. Yo quería ser profesora. Ok, Jugaba a enseñarle a mis muñecas y cosas así por el estilo. Eso fue realmente la carrera que yo quería, pero por cosas de la vida y la persona que me paga la universidad me dijo que no, que tenía que hacer algo diferente. Y entonces dije, bueno, pues la pasión que va detrás de todo esto sigue siendo enseñar, así que en algún momento con la carrera que escoja voy a poder enseñar lo que aprenda. Entonces había estado en mi mente cuando empecé a conocer plataformas como Platzi, Udemy, Coursera, dije, ok, algún día. Ese fue mi algún día y el algún día llegó un poco más rápido de lo que esperaba, gracias al equipo de Platzi, sobre todo a Oscar Barajas, que fue un gran amigo, es un gran amigo que conocí por redes sociales y de ahí conectamos y pudimos lanzar el primer curso que fue el de Unit Testing con Vue.js y después el de Unit Testing con Golang. Estaba muy nerviosa porque era, no sé, la primera experiencia, siempre piensas
para ese tiempo fue hace 2 años, más o menos. Y hace si ahorita siento que no sé nada, imagínate hace 2 años. Entonces, convencerte de que tenías algo importante que enseñar o que lo que sea que podrías enseñar, así sea una persona que tiene 10 años de experiencia o sea una persona que apenas está iniciando su carrera, puede aportarle algo. Entonces, mentalizarte en que nadie es muy junior para no tener algo que enseñar, ni muy senior para no tener algo que aprender. Entonces, ese fue como el empuje que necesitaba para pensar, puedo enseñar, puedo hacer algo así, no me sienta en este momento la tech lead, el CTO de alguna empresa o algo por el estilo. Y, y fue bueno para perder el miedo, porque a la vez creaba un poco de contenido en redes sociales hablando de tecnología, pero siempre había estado golpeándome ese sentimiento de, ¿qué haces tú hablando de cosas de tecnología cuando los padres meten bugs a las aplicaciones y cosas así? Y luego uno crece y se da cuenta que eso le pasa a todo el mundo y que tú puedes Sí. enseñar algo. Entonces, así fue mi entrada a Platzi. Y a lo largo de los años hemos seguido haciendo actividades, algunos como lives y así. Y me ha gustado mucho el apoyo de la comunidad en ese sentido. Ok, ok, Cami. Oye, suena súper interesante. Y te hago una pregunta. ¿Cómo ves a Camila Lenis en un par de años? ¿Enfocándose en lo que es un desarrollo de software o como una mentora o orientándose a lo que es la educación? Yo creo que la educación siempre va a estar hacia mi lado, creo que no se debe como ir a lados separados, pero me gustaría en varios años tener como algún giro un poco más a mi carrera hacia el lado de Business Analytics, me gusta bastante, y poder Ok, como trabajar un poco más cross con otros equipos, teniendo este background de tecnología que me gusta mucho. Y entonces, de esta manera, como poder enseñar el lado tech a personas que no necesariamente son muy tech y que es como muchas veces como la pared con la que se chocan en ciertas empresas cuando son muy buenos en el tema de negocio, en desarrollo de producto, pero justo no sé, no comprende muy bien el funcionamiento de algunos aspectos de tecnología. Entonces, puedo seguir enseñando, puedo seguir formando, puedo seguir siendo mentora, me gusta muchísimo, pero no sé si voy a continuar siendo desarrolladora para siempre. Ahora es algo que me gusta ok, mucho, pero no me limito a pensar que puedo cambiar algún día eso. ok, algo incierto, digamos. Sí. Bueno, chévere, chévere. Vámonos con la experiencia. Aterricemos un poquito más acerca de los lenguajes de programación. Y me gustaría saber, a lo largo de todos estos años, cómo has ido evolucionando y qué lenguajes manejas actualmente. Claro, pues cuando recién empecé a manejar un lenguaje fue en la universidad y creo que a muchos de nosotros nos tocó con Java. Java era como, o sigue siendo un lenguaje muy rey para aprender a programar en las escuelas y en las universidades, sobre todo por lo complejo que es y entonces ya cuando saltas, digamos, de un Java a un Python, tú dices, wow, qué fácil es todo. Y entonces ahí empecé con Java y por temas de conocer la comunidad de Data Science FEM de Medellín, tuve una beca para poder aprender Python, pero eso fue muy enfocado a ciencia de datos. Entonces fue mi primer acercamiento con otro lenguaje que no fuera Java. Pero aún así seguía siendo como algo que se usaba muy como para scriptsitos y así, no como en el desarrollo web hacia mi lado, porque no usaba ningún framework como Django o algo por el estilo. Hasta que se llegó la oportunidad de aplicar a una empresa, a Truora, Ok, y para Truora no se pedía, digamos, que ya supieras ese lenguaje, pero era el lenguaje que se iba a usar en la empresa. Y era en el lenguaje en el que se iba a hacer la prueba técnica, que era Go. Y Go para ese tiempo todavía es un poco nuevo, entonces eh, cuando lo vi fue como amor a primera vista, o sea, me gustó muchísimo que tenía todo lo que me gustaba de Java, pero todo lo que me gustaba de Python, así como que fue la combinación wow. perfecta entre los dos mundos y muy sencillo, igual tenía tipos, entonces me encantaba. La parte del manejo de los errores fue genial y entonces como mi primer trabajo formal fue con Go y así me quedé con Go, quedé como un buen tiempo en Go. Cambié a otras startups donde aprendí TypeScript, entonces hay también el JavaScript para cosas de
de frontend, pero siempre Go ha sido como el que ronda por ahí, al que yo siempre voy al lugar seguro en lenguajes de programación. Ahora que entré a Nubank, estoy aprendiendo Clojure, y Clojure es un lenguaje funcional, es un lenguaje de programación funcional. Y entonces, de tanto cambiar de lenguajes, porque igual uno no se debería casar con uno solo, y es algo muy importante como saber que tú no eres un codificador de Go, un codificador de JavaScript, algo así. Tú eres un desarrollador, y como desarrollador lo que haces es resolver problemas. Que tu herramienta es el código, sí, esa es tu herramienta, lo vas a hacer con código, pero en el mundo actual donde existe ChatGPT que le puedes mandar un código y decirle, hazme esto en JavaScript, pues lo más importante es que sepas qué es lo que vas a resolver y qué es lo que tienes que cambiar de un lenguaje a otro. Lenguaje, al fin te cuentas eso, es como un idioma cuando traduces de el inglés al portugués, del portugués al español y así. No me cohibo, me gusta mucho Go, sigue siendo eh, ese amor tóxico porque no lo pienso dejar, pero me estoy dando la oportunidad de conocer Clojure. Chévere, chévere. Cami, oye, y hablando de esto, te cuento un poco de mi experiencia hace 8 años atrás, que empecé con lo que es, digamos, la orientación de mobile. Conocí lo que es iOS y en ese entonces empezó justo el boom de Swift, ya que Objective-C quedaba atrás. Y de verdad que yo era una persona fanboy de lo que es el lenguaje Swift, hasta que conocí Kotlin porque había tocado Java. Decía, no voy a usar Java porque Android no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces entré en ese mindset de no quiero usar algo más que no sea Swift. Pero poco a poco, dentro de los años, me fui dando cuenta que, como tú lo dices, la idea no es casarse con un lenguaje de programación. Y al día de hoy, imagínate, manejo lo que es iOS con Swift y también con Kotlin. Mira, lo tengo hasta marcado en la piel, es donde representa uno, ¿no? Entonces, de Sí, verdad que es un buen consejo ese, porque puede ser que al principio una persona entre, se quede en un expertise, pero también hay cosas nuevas, ¿no? E inclusive te puedo adelantar que hoy en día estoy aprendiendo fuertemente lo que es aplicaciones híbridas, todo lo que es React Native, Flutter, inclusive Kotlin Multiplatform, que conlleva todo lo que es el lenguaje de programación Kotlin, ¿no? Entonces, hay que abarcar un poquito también para sí. saber un poco expertise en una cosa, pero también poder manejar otra, ¿no? Mira, que siempre quería aprender Swift. Tengo ahí un cursito porque lo he querido desde cuando estaba en el colegio, porque pues no tenía Mac, o sea, en Ok. ese tiempo ni computador tenía, entonces era algo como bastante difícil cuando uno no tiene Mac. Y, y ha sido algo que he ido dejando, pero siempre me interesó muchísimo aprender Swift, como aprender algo de mobile, porque solo hice un curso en la universidad con Java. Chévere, chévere. Oye, bueno, Cami, vamos a pasar al siguiente tópico, que es hablar acerca del trabajo remoto. Y es algo que hablo con todos mis invitados y me gustaría saber cuál es tu perspectiva de aquí a futuro, ya que hay empresas que están optando con la modalidad híbrida, es decir, parte en casa y parte en oficina. Ok, pues yo crecí con el trabajo remoto desde que empecé a trabajar, porque de repente empecé a trabajar justo en el 2020. O sea, fue imposible conocer antes otra modalidad de trabajo y haber visto como ese contraste que mucha gente pudo percibir. Pero he trabajado en empresas que tienen oficina aquí en Cali, he trabajado en empresas que no tienen ni siquiera oficina en Colombia, entonces es full remoto. Y puedo decir que lo que me haría a mí elegir o no un trabajo no es si como si tienen oficina o no, sino si puedes elegir. O sea, Ok. si tú puedes elegir cuándo ir a la oficina o cuándo estar en tu casa, es como un aspecto muy importante, porque igual se basa mucho en la confianza y en el pensar que ¿por qué es importante estar ahí junto a tus compañeros? ¿Es importante porque tu jefe te vea trabajando o es importante por hacer conexiones? Y yo sé lo importante que es hacer conexiones. Como persona que se crió en el trabajo remoto, a veces digo, wow, hace como 2 semanas que no salgo. Debería salir a ver, a ver personas. Y son muy poquitas como los momentos en los que, ok, voy al gimnasio 1 hora al día y ahí veo personas, y luego te das cuenta cuando sales a lugares muy concurridos que no es a lo que estás acostumbrado. Y piensas, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con hace unos años que era algo tan normal? Entonces, sé que muchas empresas lo están queriendo, sobre todo por presión de inversionistas y todo eso.
e incluso por otros aspectos que ya son más polémicos, como que los mismos desarrolladores renuncien y ellos no tengan que liquidar, porque pues normalmente no quieren ir a trabajar a la oficina. Pero creo que tiene que haber una muy buena razón, primero, pero también tiene que haber un entendimiento de las situaciones de cada persona. Porque cuando me tienes a mí o tienes, por ejemplo, a personas que viven solas y que solamente se preocupan de sí mismos, ir a la oficina es un, me levanto, desayuno, voy y vuelvo. Pero cuando Claro, quieres hacer eso a una persona que vio el trabajo remoto como una opción de puedo quedarme en mi casa para recoger, para que mis hijos lleguen del colegio, o puedo estar aquí para entonces si ellos necesitan algo poder pausar un momento y estar presente. Entonces son cosas que son realidades muy distintas también con las personas que viven muy lejos. Por ejemplo, aquí en Cali, donde yo vivo, hay unos barrios que quedan como en las montañas casi. Y entonces, una vez que trabajaba en una empresa que tenía oficina, hacían a veces capacitaciones que tenían que ser presenciales. Entonces, como ok. bueno, esa capacitación tuvo que ser presencial. Da mucha flexibilidad, digamos, en, hay estos 3 días, algunos de los 3 días tienen que venir, por favor. Y eso estaba genial. Pero, y las personas también eran como, no es que, o sea, donde fuera un solo día, no me muero. O sea, ¿qué hago si estoy al otro lado? Tengo que programarme, yo no puedo simplemente dejar a mis hijos o algo por el estilo. Y más para las mujeres que sí, que siempre están ahí como pendientes de, bueno, ¿y con quién dejo a mi hijo? ¿Qué hago con la comida? ¿Será que es que tengo que volver temprano? ¿Será que tal cosa? Los tiempos en ciudades como Bogotá o ciudades muy grandes son un caos. Entonces, si querías vivir cerca de la oficina, tenía que ser en un barrio carísimo porque las oficinas quedan en unos barrios Claro. súper carísimos. Y eso no es justo, porque pues finalmente tú debes elegir eh, ese tipo de comodidades y pues lo que importa finalmente es que también haces tu trabajo, es cómo lo estás haciendo. Si lo logras hacer y logras conectar y logras resolver estando remoto, genial. Hay momentos donde entiendo que hay algunos roles que requieren cosas presenciales y así, pero tomo mucho el ejemplo de Marcela Torres de Nubank, que ella es la gerente general, tiene 2 hijas. Entonces, además de mamá y tener como ser la cabeza del lado de Colombia pues entonces se necesita esa flexibilidad. Y esa flexibilidad precisamente es lo que hace que pueda tener resultados tan buenos como los que tiene, como poder conectar con las personas, sacar el máximo de eficiencia, digamos, de cuando se está en la oficina o cuando esté en la casa o cuando voy a algún sitio. O sea, tiene que haber alguna balanza en ese aspecto. Y entonces, es un tema cultural, es un tema también que seas honesto y que en realidad trabajes, pero creo que siempre tiene que estar ese factor de que puedas elegir. Chévere, 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 Cami. Oye, y te cuento que hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de leer, bueno, salió una noticia de que esta Big Tech llamada Amazon había anunciado que el CEO había dicho que a partir del 2025 todos los empleados tendrían que ir a oficina presencialmente, sí o sí. ¿Crees que esto impacta a la empresa como tal a nivel mundial? ¿O crees que algunos colaboradores dejen de la empresa porque para algunas personas, como lo comentaste, el trabajo remoto es un gran beneficio? ¿Qué piensas de esto? Ellos ya han venido desde hace unos años haciendo layoffs, bastantes, y lo que sucede en algunos países un poco más regularizados es que se protege mucho al trabajador. Entonces, al igual que empresas colombianas y que en todo el mundo, entonces están la renuncia voluntaria, entonces yo renuncié, pero en realidad me echaron, pero me dieron algo para que no, pues, Para quisiera la taparlo. indemnización o algo por el estilo. Y entonces hay países en los que eso no está y es mucho más sencillo. Yo creo que por la parte de percepción, digamos, de nosotros que vemos la noticia, de personas del sector que ven la noticia, incluso muchos querrían como pensar, ah, entonces es que esta es la forma. O sea, si Amazon manda a todas las personas a la oficina, ¿por qué nosotros no? Y entonces
creo que es una parte en la que se tiene que pensar en, no porque una empresa grande tome una decisión de ese estilo, hay que sacar conclusiones respecto a si debe aplicar o no para mi empresa y tienen que ver cada uno su caso en particular. Claramente el talento que tiene Amazon es gigante y ya han sacado de su nómina muchísimas personas en los últimos 2 años y sobre todo hace un año que hubo layoffs tan fuertes. Entonces, se entiende que quieren hacer más con menos, porque también hubo un boom y un montón de personas que no producían tanto como para recibir el salario que les pagan. Entonces, pues son decisiones que se toman desde la alta gerencia y son cosas que solamente las personas dentro de la empresa pueden conocer y quienes mismos tomaron la decisión de hacerlo. Pero creo que poco tiene que ver con si el trabajo remoto es o no más productivo, menos productivo, da mejores resultados o cual otra cosa. Es algo meramente económico y no tiene nada que ver con la productividad. Perfecto, perfecto. Y bueno, aprovechando que hablamos de la productividad, hace unos meses atrás tuve la oportunidad de leer también un artículo en el que ciertas empresas en Europa están optando la modalidad remota 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo de libre para el colaborador, y que esto mejoraba la productividad tanto de la empresa como del colaborador. ¿Qué piensas de esto? Y si crees que algún día llegue aquí a Latinoamérica. Latinoamérica siempre ha sido un país como, es que un país, Latinoamérica es una región muy trabajadora y de hecho muy madrugadora incluso. O sea, cuando comparas como estilos de trabajo, notas mucho que hacia este lado del planeta, en comparación con Europa, se vive para trabajar. Sí, o sea, es algo como muy yo no sé si va arraigado en la cultura o en dónde, pero uno nota mucho cuando Europa, que un europeo es como que se llegó las 4, creo que son las 4 más o menos, que son como los turnos, ya, chao, y no te contesto y no te hago ni una línea de código más. Y uno es más del trasnocho, de hacer un poquito más, de ponerse la camiseta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que eh, pasa mucho aquí en Colombia, que es un país que tiene bastantes festivos, que cuando la semana entonces tiene 4 días, porque hay un lunes festivo, te toca hacer un montón de trabajo antes, porque tienes menos tiempo para hacerlo. Y eso puede de algún modo hacer que tú organices mejor tu tiempo y pienses, bueno, no tengo tanto tiempo como quisiera, voy a mejorar esta parte. Creo que se llegue a alguna política aquí en Latinoamérica respecto a 4 días, porque muchas personas no tienen como ese mismo estilo de vida, ¿sabes? O sea, hay mucha informalidad aquí en América Latina. Ni siquiera hay personas con los trabajos así con los contratos que exigen ciertas horas y así. Es más, yo ni siquiera tengo contrato por ciertas horas. Uno ve a qué horas trabaja. Entonces es un tema un poco más de que uno se organice y sepa cómo hacer las cosas. Y pues en Colombia hay un montón de festivos, entonces dudo muchísimo que vayan a poner una política de 4 días cuando ya de por sí gran parte del año son 4 días. Claro. ¿Crees que esto sea el diferenciador de que en Europa existen menos días festivos? A nivel de Latinoamérica, ¿no? Porque sé que también no solo Colombia, otros países también tienen bastantes festivos. Sí, pero es que ya eso es un poco histórico, o sea, la razón por la que tenemos tantos festivos es por Europa, o sea, no es, ya ahí no podemos entrar a preguntarles por qué no tienen Día de la Independencia, o sea, lo siento, algo Chévere, teníamos que tener de chévere. chévere, genial, genial. Bueno, Cami, vamos a entrar a lo que es el tema principal del podcast, que son los cambios de la educación en la actualidad. Y lo primero que me gustaría es que desde tu punto de vista definas lo que es una educación online versus una educación convencional que llevamos durante varios años. La educación convencional, el maestro viene, te enseña, está aquí parado, tú tienes que estar ahí en el salón poniéndole full cuidado a todo lo que dice. Va muy, digamos, en línea con el rol que el estudiante está tomando en su educación. Es un rol
que puede llegar a ser muy pasivo, porque si lo vimos a medida que crecimos, ¿sí? Y estar ahí sentado en el colegio, en la facultad, no quiere decir que estás aprendiendo, no quiere decir que estás poniendo cuidado, no quiere decir absolutamente nada. Estás ahí y ya. Claramente puedes tomar un rol muy activo, participar, tomar notas, estar presente, hacer preguntas, hacer trabajos con los compañeros, conectar con personas. Esa era como la gran diferencia entre lo que estabas haciendo cuando estás ahí por obligación, se puede decir, o algo así, en Ok. el colegio, y entonces llega la educación online. Que la educación online, para el tiempo en el que yo estaba terminando la universidad, podía bien ser igual a la que te estoy contando, tener el Zoom abierto y no poner nada de cuidado. Pero hoy en día cuando tenemos tanta información, tantos recursos, tanta gente, digamos, yo que digo, wow, quiero aprender Swift, wow, quiero aprender tal tecnología, oye, no sé hablar muy bien en público, ¿cómo será que se habla en público? Hay TikToks que incluso que te enseñan muchas cosas, o sea, como que estás aprendiendo y estás tan fácil encontrar ese conocimiento que es ya una actividad un poco más autónoma. Entonces tú vas, te sientas, buscas los artículos que necesitas e incluso pues hoy en día con ChatGPT es algo un poco más rápido y entonces cambia un poco el rol del estudiante de ser pasivo o a estar activo y envuelto en su educación. Entonces tenemos que te condensa muy bien la información en un mar de información que hay en Internet respecto a tecnologías y así, en un curso online entonces tienes todo un poco más estructurado, hubo alguna persona por allá atrás, yo, organizándolo para que lo entendieras mejor y entonces tu trabajo no es verlo como estarías viendo una serie de Netflix, tu trabajo es, bueno, si me quedo aquí viéndolo como veo una serie de Netflix, a la final, ¿qué pasó? Vi 16 horas de contenido que no pasó nada. Entonces, hemos Claro. aprendido que ese modelo de estar así viendo una pantalla o un tablero que no cambia en realidad, no me estaba ayudando porque no estoy envuelto en el proceso, no estoy haciendo, no estoy reteniendo la información. Somos muy buenos olvidando información que no conectamos con alguna otra cosa. Entonces, cuando llega la educación online y podemos conectarla con otras partes de nuestra vida, entonces ok, en este video hicieron esta parte, voy a implementarlo, voy a hacerlo yo mismo, ay, tengo un error, voy a preguntar, ay, voy a buscar en esta parte. Nos convertimos en actores y los protagonistas de nuestra propia ruta de aprendizaje. Y entonces ahí es cuando cambia un poco ese paradigma, porque además en la educación como formal, las universidades, eh, el avance no es tan rápido en cuanto a contenidos. Tienen un tema regulatorio, o sea, los contenidos tienen que ser aprobados por algún ministerio de educación. Entonces, y en un mundo tan cambiante como la tecnología, que se renueven los contenidos es muy difícil. Entonces, si tú estás viendo tu clase virtual de la universidad y te están presentando tecnologías de la nube y tú dices, wow, qué interesante, ¿qué habrá más de esto? Y empiezas a buscar, te vas a encontrar con un montón de información. Y de eso se trata del aprendizaje, donde tú eres un agente activo de él, que aprendes no porque yo soy el profesor y vengo y te digo aprende, mira, tené toda esta información, entendela y por favor úsala para algo, no, sino que tú eres el que está buscando y está interesado en usar esa información para construir, para hacer lo que sea, pero estás un poco más como envuelto en el proceso. Ok, ok. Oye, chévere. Cami, vamos a hablar ahorita de este tema de autoeducarse, porque es algo que me sirvió a mí durante varios años y me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre esta palabra de autoeducarse, ya que lo acabas de decir, ya la universidad o el colegio es ir como un tipo obligado, ¿no? Ya que cuando tú compras un curso online en cualquier plataforma o accedes a algún curso, es la cuestión de tuya, de poner un horario y asistir o verlo, ¿no? Entonces, ¿qué crees o cuál es tu perspectiva para la gente que quiere mejorar eso y ellos piensan que, bueno, voy a comprar este curso y tal vez en 6 meses voy a ser de Junior a Pro X, ¿sí?
¿Qué les aconsejarías? Realmente lo más importante cuando estamos en el camino del aprendizaje es que no hay final. Siempre vas a tener cosas que aprender y esto no debería como ser un factor que te abrume, que estés como, ay, no, hay demasiado que aprender, sino algo que motive, como, wow, sin importar cuánto aprendas, siempre habrá algo nuevo, siempre va a haber algo que no sé, entonces siempre voy a estar descubriendo cosas. Hay carreras incluso en todas las carreras se puede seguir aprendiendo, pero hay carreras donde se siente algo como muy finito. Entonces, no sé, yo estudio derecho, hago mi maestría, hago mi doctorado, ya acabé. Pero no debería acabar ahí, no debería ser de esa manera solo porque, no sé, me estás pagando por una educación formal en una universidad prestigiosa o lo que sea, sino que siempre debería seguir aprendiendo y el factor de aprender, como estábamos hablando, eh, no necesariamente significa estar ahí sentado viendo el video como una serie de Netflix, sino eh, Ok, poder tener ese espacio. Ok, yo compré este curso, ya lo compré. El hecho de que lo haya comprado no significa que en 6 meses ya, o sea, por tener 5 cursos comprados no me metió el conocimiento, no viene con el contenido del curso, la verdad. Entonces es como, bueno, como si estuviera en la escuela, voy a sentarme a hacerlo, voy a sacar tiempo porque tiempo cuando tú estás esperando a tener tiempo, uno nunca tiene tiempo, realmente uno nunca tiene tiempo, uno le saca tiempo a las cosas, uno saca como los espacios, uno hace tiempo para estos aspectos y entonces en mi experiencia me ha servido mucho separar slots en el calendario, como, bueno, estos van a ser los slots de esta semana, donde voy a estar leyendo estos contenidos, donde voy a revisar este curso o lo que sea que esté haciendo. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo una maestría y la maestría es virtual y es por Coursera. Y entonces tienes como todos los contenidos listados, los notebooks de Jupyter, los videos y todo, tienes quizzes, tienes trabajos, pero entonces tienes también una sesión sincrónica que no sirve muchas veces para nada, porque si no has leído, si no has visto, si no sabes qué vas a decir o de qué están hablando, pues te va a servir de poco. Y lo importante de ese curso que compraste, de ese paso que quieres dar, es que realmente lo quieras hacer. O sea, claro. no tienes que quedarte ahí estancado con lo empecé a hacer, no me gustó, no lo estoy entendiendo, lo desecho, darle la oportunidad. O sea, el aprendizaje es doloroso. Estar ahí como intentando entender algo que justo no sabes y de lo que no eres bueno porque estás apenas aprendiendo, te vas a estrellar mucho. Y es precisamente eso lo que hace que no quieras separar el slot, que no quieras ver el video, que veas el video, pero entonces no quieras programarlo porque si ya vi el video, entonces ya sé cómo se hace. Y entonces es como, tienes que estar en paz con ese sentimiento de inconformidad mientras estás aprendiendo, porque es necesario, es necesario sentirte como que no sabes nada, como que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque esto no me funciona, o sea, algo tan sencillo y no me está funcionando. Y así, es necesario pasar eh, esa frustración, porque realmente así es como aprendemos. Genial, genial, Cami. Bueno, muchas gracias de verdad por compartir esto. Vamos a ir con el siguiente tópico, el tema principal, que es hablar sobre la universidad, o en este caso sería tal vez un tercer nivel. Y me gustaría saber cuál es tu perspectiva, ya que existe muchos mitos dentro de lo que es la rama de tecnología y desarrollo de software. Y he tenido la oportunidad de conocer personas que no han tenido, digamos, a la mano un título como tal o un cartón, llamémoslo así, y han podido salir adelante y la verdad que son unos cracks. Sí, es increíble todo lo que se logra, digamos, dentro y fuera de la universidad, porque algo que aprendí, y lo aprendí poco tarde, cuando, cuando fui a la universidad, es que la universidad realmente no te sirve por el conocimiento que te está trayendo en cuanto a temas, porque sí, tiene profesores buenísimos, tiene personas que saben mucho y puedes aprender mucho y claramente vas a aprender mucho,
pues son un montón de cosas que no sabes, o sea, obvio que vas a aprender mucho. Pero el verdadero valor de la universidad está dado por las conexiones que creas, las personas que conoces, las personas que Totalmente. luego vas a ver eh, que entraron a tal empresa y vas a preguntarles cómo son, donde van a compartir experiencias respecto a cómo es trabajar para X o Y, cómo es resolver X o Y problema. Y entonces, ese es el verdadero como valor agregado de una universidad o de un estado como educación presencial y que tengas que interactuar con personas. Pero cuando quitas ese valor, ¿qué es la diferencia de los cursos online? De pronto los cursos online puede ser un poco más alcahueta. O sea, la universidad había, si había esa materia que igual muchas personas perdían una y otra vez, o sea, eso no había forma de no verla. O sea, estaba en Claro. el currículo y tenías que verla. Y probablemente tendrías que ver materias que no te gustaron ni cinco. Entonces, cuando estás estudiando por tu propia cuenta, tiene que haber mucho de tu parte para poder decir, ok, tengo que aprender esto. No sé de qué forma uno sabe que tiene que aprender eso, pero digamos que tienes la ruta y sabes que tienes que aprender eso. Y entonces, si no te gusta, tiene que estar muy en ti el poder seguir, porque no va a estar en ninguna otra persona. Y entonces ahí tienes la diferencia, digamos, de por qué ciertos cursos tienen cientos y miles de personas, pero dices, ¿cuántas personas realmente hicieron el curso? ¿Realmente terminaron? ¿Realmente le sacaron provecho a lo que están haciendo? Y no fue solo por, mira mi certificado, mira, ahorita soy AWS Practitioner o algo por el estilo, dame un trabajo. Y es como, mira, son cartones, son certificaciones, son cosas para, de algún modo, y puede sonar feo hasta subir el ego. Mira, por allá está mi cartón de la universidad. Ahí está, para recordarme que lo hice. ¿Qué y, pasó? pero cuando lo veo es como, creo que eso no, lo que cambió realmente y lo que ha hecho como que mi carrera tome cierto rumbo eran las decisiones que uno tomaba de hacer el trabajo difícil cuando tenía que ser en la universidad y fuera de ella. Porque la mitad de mi carrera fue sin la pandemia y la otra mitad con la pandemia. Yo pude ver lo que era matarse en persona y querer estar ahí haciendo derivadas y cosas así muy difíciles y lo que era estar en la casa durmiendo mientras era la clase, porque estaba quemadísima y no podía. Entonces era como, wow, me puedo graduar sin realmente haber aprendido algo. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un cartón si puedo igual graduarme habiendo hecho muchas veces lo mínimo? Lo que podía diferenciar eso era lo que aprendía por fuera, lo que me ponía a hacer, lo que me proponía. Y tenemos que ser muy conscientes del contexto que tenemos. Estamos en Latinoamérica. Latinoamérica, muy poca gente tiene la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, como categorizar a alguien por bueno o malo por haber ido o no a una universidad, tiene más que ver con un tema social y económico y de oportunidades que de qué tan bueno y de qué tanto quiera invertir en su propia educación. Claro. Si tú tienes la oportunidad, ve, o sea, vas a conocer muchas personas, vas a poder tener como un respaldo un poco más fuerte, porque tristemente sigue siendo un respaldo mucho más fuerte. Por ejemplo, si quieres ir a trabajar a otro país, necesitas un título universitario, pues para que te den esa residencia o lo que sea mucho más fácil. Entonces es algo necesario para esos aspectos. Pero si tú en tu contexto social no lo tienes, no debería ser como un limitante para que tú digas, no es que ya no se puede, porque hay Claro. mucha gente que ha salido de la universidad y está en lugares que las personas que no han ido están en muchos mejores. Y eso no tiene que ver con qué universidad y cuánto dinero y qué tanto pagué, porque eso no me pone en una escala. Y de hecho algo que amo del mundo tech es que tu apellido no importa. O sea, no importa si eres de la familia tal y todo eso. O sea, nadie te va a contratar si eres malo. Punto. O sea, es esa industria donde los contactos y todo eso no funcionan. Para los desarrolladores eso no sirve. Entonces es como, estás en un igualador de condiciones. No me importa tu carrera,
no me importa cuántos semestres hiciste, si te graduaste en 5, te graduaste en 8, no me importa si te graduaste, me importa lo que sabes hacer. Entonces, aférrate a eso, aférrate a poderlo hacer y ya que tienes, si vas a la universidad, la capacidad de entender ese privilegio, poder hacerle la vida más fácil a los que quizás no lo tienen, a los que quizás tienen que verlo de otras maneras. Porque sinceramente nadie elige el lugar y de dónde viene. Y entonces si tú tienes el privilegio de saber, tienes la responsabilidad de actuar frente a ello. Y entonces eso es lo que veo muchas veces cuando quiero crear cursos, cuando pienso, wow, este tema me tomó un buen tiempo aprender. ¿Cómo puedo enseñárselo a alguien para que esa persona no tenga que pasar por eso mismo que yo? Wow, esta persona que le está metiendo la ficha increíble con mis cursos de Platzi me está pidiendo ayuda para conseguir su primer trabajo o algo por el estilo. ¿Cómo puedo saber a dónde referirlo, qué aconsejarle? Algunas personas ni siquiera necesitan que muevas allá la mano invisible del mercado. Algunas Claro, personas solo necesitan que los escuches y que estés ahí, demostrarlo. sí, y que tú puedas estar aquí y decirles, mira, sí, ahí está mi cartón y aquí está el logo de donde trabajo. Pero para mí esto no es no hay una relación entre estas dos cosas. Lo único en lo que comparto y que me ha llevado, digamos, a tener una carrera de la que me siento muy orgullosa es que no me he rendido. He seguido, he estado aprendiendo, conociendo, valorando las personas que conozco y pudiendo crear conexiones. Entonces, se trata de eso, se trata de seguir aprendiendo y de vernos a todos por igual, porque realmente el factor de ir a una universidad es algo que tiene más que ver con factores socioeconómicos que con cualquier otra cosa. Y no puedes juzgar a una persona por el lugar donde nació. Totalmente, totalmente de acuerdo, Cami, con todo lo que dices. Y la verdad que en mi experiencia te puedo decir que yo tuve la oportunidad de seguir la universidad, pero estudiando lo que es electrónica, ingeniería en electrónica. Y todo lo que pude aprender a lo largo del software lo aprendí, digamos, aparte de pudiendo autoeducarme, ¿no? Y con eso he tenido también la oportunidad de conocer muchas personas que no necesariamente son sistemas o han estudiado una rama de tecnología, sino que tal vez la vida o se pusieron a ver un curso, les interesó, y mira hoy dónde han acabado. Y es Genial, genial, increíble Cami. como los cambios de carrera incluso Sí, que existen, porque también ves que hay muchas personas que por pasión quisieron estudiar ciertas carreras que tristemente no les está dando la salida que quieren, pero cuando conocen el mundo tech y aprenden ciertas cositas, pueden aplicar todo eso que aprendieron en esa otra carrera y poder traer una perspectiva completamente diferente a este mundo de ingenieros que vemos todo muchas veces muy cuadriculado. Entonces es muy valioso ver como esa perspectiva de otras personas que vienen de otros contextos y traen esas experiencias. chévere, chévere, Cami. Ahora, orientándonos en estos cursos online, me gustaría saber qué opinas de los bootcamps que en muchas ocasiones tal vez te venden, diríamos, humo, en el sentido de que te dicen, ok, vas a ser de cero a experto en menos de 6 meses y vas a estar trabajando, ganando X plata. ¿Crees que esto va a ir a futuro creciendo o van a ir desapareciendo por el nicho de personas que entran creyendo algo y después salen y se dan cuenta que todo de la noche a la mañana no funciona así? Sí, creo que como tú lo dices, ha ido evidenciando que eso no funciona así. Fue algo un poco real en algún momento donde la demanda de desarrolladores era tan alta que, o sea, cualquiera podía hacerlo. Y se fue popularizando tanto, pues todos los perks, ¿no? De trabajo remoto, tengo un montón de plata y entonces mírame con mi Mac desde la playa y tal cosa. Entonces es como, finalmente uno también escucha los comentarios de personas que no están en el mundo de tecnología cuando le cuentas cómo trabajas y ellos se quedan, trabajas. O sea, eso ni es un trabajo, eso usted está ahí en el computador todo el día o algo así. O sea, y eso también atrae a muchas personas. Es como, tristemente, en Latinoamérica, dinero fácil es algo de lo que viene también mucho en la cultura. Y entonces, ¿qué veo yo con los bootcamps? Los bootcamps, pues como negocio, tienen
su gancho. Y su gancho Ok. es decir que en tanto tiempo vas a conseguir eso que al parecer a muchas personas les está costando un montón y es como, wow, voy a tomar esa ruta. Y es lo mismo que cuando ves ese suplemento que te va a hacer bajar de peso en 3 días y te lo compras porque te va a hacer bajar de peso y porque no, o sea, si me puede dar los mismos resultados que haciendo una dieta y ejercicio y sin esforzarme, casi que mejor. Entonces, lo que viene así de fácil, ¿qué te hace pensar que otra persona no puede hacerlo mejor que tú? O sea, sí es difícil en este momento conseguir trabajo para los que han tenido muchos años de experiencia de ir a la universidad. Se está volviendo el triple difícil para los que por haber hecho un curso en línea de un bootcamp creen que ya con eso están. Y no digo que esos bootcamps sirvan para nada. O sea, le están enseñando en 3 meses a personas de HTML, CSS, JavaScript y salen con una base. O sea, tienes que estar muy, tener la perspectiva realista de esto es una base. Esto no es el final. O sea, no logré lo que otra persona en 5 o 6 años hizo, no lo logré en 6 meses o 3 meses, muchos. O sea, estoy aprendiendo algo y este algo se puede convertir en algo muy grande. Se puede convertir en la manera en la que le dé un mejor estilo de vida a mi familia, en el que cumpla mis sueños y todo eso, pero para todo eso hay que trabajar. Entonces, si hiciste ese bootcamp y lo lograste porque wow, no fui a una universidad, no, escogí la carrera que no era y estudié algo que no me gusta y al parecer eso está como chévere y hay dinero. Y yo estoy completamente de acuerdo con que la gente trabaja por dinero, o sea, ¿por qué debería decir que no? Y es como, hay un montón. Igual que en la universidad, salen un montón y en masa de los bootcamps. O sea, si en mi universidad se graduaron 40, en un bootcamp se graduan 200 cada 6 meses. Entonces es como, ¿qué te hace a ti diferente de ese resto de 200? Si hay una sola posición y aplican los 200 que salieron de ese bootcamp, ¿por qué te deberían escoger a ti? Claro, ¿Por qué deberían decir que tú eres bueno y eres la persona adecuada para esa posición? Y eso va más allá de lo que te enseñan. Los bootcamps están geniales para dar oportunidades. Me parece genial. Cuando veo esas iniciativas como de que hay unos incluso para jóvenes y todo, como, mira, aprende programación en 3 meses. Y yo digo, la programación es algo que cambió mi vida porque no quiero que lo haga para los demás. Pero lo que no cambió para nada sería que me hubiera quedado solo con lo que aprendí en la universidad y claro, que hasta el sol de hoy solamente me hubiera quedado con el Java. Y no hay nada malo con hacer Java, pero me refiero a si nunca aprendí otras técnicas de Java, si nunca aprendí a utilizarlo de otras maneras, si nunca aprendí otros contextos, estoy exactamente igual que las personas que salieron conmigo. Y eso eran como 40. Entonces, tengo que poder diferenciarme, tengo que poder valorizarme y poder traerle algo diferente a la empresa en la que voy a entrar, porque a veces uno tiene que hacerse la pregunta difícil de si yo fuera el dueño de esa empresa, ¿me contrataría? Yo que me conozco mejor que nadie, ¿yo me contrataría? O yo digo, bueno, acabo de salir de estas cosas, como que no sabe tanto, debería aprender un poquito más. Y digo, no, es que mi inglés no está tan bueno, no, es que no he hecho tanto esfuerzo en esta parte. No, es que sé un poquito de CSS, pero me confunde cierta cosa, voy a seguir aprendiendo. Te vas a volver mejor y vas a ser mejor que otras personas para esa posición. Pero eso no depende del bootcamp, depende de ti. claro. Pero el bootcamp se sigue brandeando mucho en vas a conseguirlo en 3 meses, todo esto va a ser algo muy fácil y por esta como seteo de expectativas de tienes que en 3 meses vas a ganar $2,000, que pues es algo que en otros países como, bueno, es muy poco, pero aquí en Latinoamérica es bastante, es más que el salario mínimo bastantes veces. Entonces es como, ¿por qué deberías pensar que no se requiere esfuerzo? ¿Por qué deberías pensar que vas a hacer que ya por haber pagado ese bootcamp, entonces
mereces tener ese salario. Es como, estás igual que todos los que hicieron el bootcamp y de repeso de todos los que no lo hicieron y salieron de otras partes y que ya tienen experiencia laboral. Entonces, es un poco más duro. Y creo que debería ser un poco más realista la publicidad en la que se tratan estos bootcamps. Es como, mira, es una base y vas a aprender y vas a salir de, esta, de ese trabajo que no te gusta y todo eso, pero tienes que esforzarte, pero tienes que hacerlo. Pero obviamente decir esto no trae a tanta gente. ¿A quién le va a traer si lo Claro, dices de esta manera? Pero ya cada vez se ha hecho un poco más como se entiende. Ya sabes que tienes que ser realista en lo que esperas de ese bootcamp. Y no te digo no hagas ese bootcamp, te digo no hagas ese bootcamp y ya. totalmente. Chévere, chévere, Cami. Y ahí acotando a lo que tú dices, me gustaría decir que algo que siempre menciono es que si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces creo que siempre hay que dar esa milla extra o ese granito de arena más de cada uno como para ser ese diferenciador o poder tener, digamos, una competencia con uno mismo, ¿no? Decir, bueno, este mes hice algo, el próximo mes, ¿qué cambio de mí? ¿O soy la misma persona? ¿Estoy en una zona de confort? O, digamos, aprendí este lenguaje. Sí, a veces no se trata como de meter tampoco mil lenguajes a tu stack, se trata de ser alguien que va a aportarle valor a cierto equipo, porque finalmente es un negocio, sí, o sea, la empresa contratándote a ti tiene que generar plata contigo. Entonces, Claro, si lo que estás haciendo en la empresa no está generando más dinero, no está trayendo más usuarios, no está como solucionando algún problema, ¿por qué te contrataría? ¿Por qué estarías ahí? Y hay muchas empresas que dan, o sea, tienes que estar reagradecido con la primera empresa, que es la que, donde nadie ha confiado en ti. O sea, ahí tienes que mejor dicho, salir de esa, de ese como entitlement de pensar es que si yo hice 3 cursos merezco trabajar. No, claro. no es cierto. Mira cuántas personas hicieron los 3 cursos. Ahí se ve, ahí en el cosito del curso que compraste se ve. Y lo compraste porque tenía 100.000 personas. O sea, hay otras 100.000 personas que probablemente lo hicieron también. Entonces, ¿qué tienes que dar además de esas tecnologías que tienen? Claro, totalmente. Bueno, Cami, vamos a ir pasando con el último tema de de este tópico principal, que me gustaría saber cuál es tu perspectiva de aquí a futuro con la educación. ¿Crees que la educación online opacará a todo lo que es la educación convencional, llamemos universidad o entre otros temas de colegios? ¿Cómo ves la educación de aquí a unos 20, 30 años? Es un tema complicado porque requiere que las personas que estén al mando de estas universidades quieran adaptarse a lo nuevo, a lo que está llegando, a las nuevas formas de aprender. Incluso muchas universidades con la entrada como de ChatGPT y todo eso no saben qué hacer. Y Totalmente. yo podría decirles como si lo que tú estás enseñando y tu modelo de evaluación lo puede hacer ChatGPT, quizás hay que cambiar un poco el modelo de evaluación. Quizás lo que debe saber hacer la persona es algo que no puede hacer un computador, ¿sí? Y que no hay nada malo con que tú estés usando un computador para que te ayude. Yo lo uso todos los días. Hay muchas cosas que no sé cómo hacer, pero en lo que está el valor es en lo que yo hago para poder utilizar esa herramienta. Entonces, en la educación en unos 20 años, eh, yo creo que va a estar muy fuerte la parte en línea y sobre todo por temas económicos. O sea, cuando yo pienso en retrospectivas, como de verdad fue demasiado caro poder estudiar respecto a cómo hubiera podido ser en una educación en línea de calidad, que se le está invirtiendo muchísimo y que también eh, se está volviendo más robusta cada día para que pueda tener el nivel que tendría una persona saliendo de la universidad. Por ejemplo, yo elegí estudiar una maestría online precisamente porque sé que no puedo volver a un salón a tener que pensar en si tengo clase, tengo que salir de mi casa y tengo que conducir a cierta
al otro lado de la ciudad y tengo que darme y luego tengo que volver y así. Y es como, en un mundo donde todo está tan instantáneo, tienes que encontrar maneras de hacer que las cosas funcionen para las demás personas. Y hay muchos colegios incluso que he visto que tienen algunas clases que son online y otras clases que son presenciales. Claramente depende mucho de la carrera, porque pues para uno en sistemas hay mucho que puedes hacer remoto. Hay otras carreras que son muy de hacer, de tocar, de microscopios, de instrumentos, pero si tú no necesitas ese tipo de cosas, es muy probable que necesites adaptar la educación que tienes y las cosas que estás creando, porque no puede ser que sigas como evaluando con respuesta múltiple o lo que sea, porque pues finalmente te están comiendo vivo los cursos en línea que lo que hacen es crear unos proyectos increíbles que luego vas a ver y dices, oh, yo salí de la universidad y no sé hacer eso. Y entonces es, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está avanzando el mundo y por qué me estoy rehusando a avanzar junto a él solo porque el nombre de mi universidad es tal y ha sido la más prestigiosa de este país? No sé, todo tiende a desaparecer si no se adapta. Entonces, no sé si van a dejar de existir, pero claramente no van a poder seguir existiendo como lo son en este momento. Tienen que, tienen que cambiar, tienen que adaptarse y tienen que poder estar, digamos que en el nivel en el que se lo está exigiendo a las personas, porque ahora puedes encontrar la información muy fácilmente en línea y si no le estás encontrando un valor realmente a la universidad, ¿por qué vas a ir? Totalmente. Bien, 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 Cami. Oye, y acotando lo que dijiste sobre la inteligencia artificial, es un beneficio grande que creería yo que hoy en día todos tenemos como para aprender cualquier tema. Y te digo porque tuve la oportunidad de conversar con un amigo hace unos días y me dijo que había aprendido React Native con ChatGPT, básicamente poniéndole un contexto de profesor y haciéndole preguntas diarias y bueno, con temas, pero claramente con el propósito de él estudiando, ¿no? Entonces, tenemos estas herramientas fuertes que, como también tú lo nombraste, las universidades van a tener que cambiar su metodología, ya que también hace poco me di cuenta, literal, que existían AIs en las que te generaban los, digamos, diapositivas o presentaciones, ¿no? Yo me pongo a pensar, hace unos 5 o 6 años atrás que estaba en la universidad, yo hubiera tenido el AI, los- ¿cómo no lo hubiera utilizado? No sé, a mí yo era una de las personas que no me gustaba hacer mucho diapositiva ni documentos, entonces va a ser una facilidad como para poder evaluar a estos estudiantes. Entonces, de ley tienen que cambiar para poder actualizarse, ¿no? Sí, había mucho contenido en la universidad que, sobre todo cuando veía la carrera de mi hermana, que es nutrición, y a ella le pedían mucho hacer ciertos videos, presentaciones y carteleras y cosas así, y era como muchas veces lo más difícil era hacer el video, lo más difícil era editar el video, o era hacer las slides, o era que crear como una caricatura o algo así por el estilo, y es como, porque eso debería ser lo más difícil cuando el contenido y lo que está aprendiendo es lo que realmente importa. Entonces, con tanta herramienta y cosas que se hacen solas, como estábamos viendo en esta plataforma que nos permite grabar súper bien el podcast y optimizaron muchísimo el tiempo para que la creación de contenido se enfoque en estoy grabando un podcast porque me gusta el contenido que tiene y no porque me gusta estar aquí mirando las ondas de sonido y mirando a ver cómo combino esto y cómo le quito el ruido y cómo hago el resto de cosas si ya lo está haciendo por mí. Y esa es la parte que no debería, en la que no se debería gastar tanto el proceso. La educación y las universidades deben cambiar mucho su manera de evaluar y de enseñar también, porque en estos días hablaba con mi hermanito tiene 14 años, estábamos como en una mesa y mi hermana estaba diciendo, no, necesito ideas para una dieta de una persona que no come, no sé, que no come pepas, que no come frijoles, pues. Y entonces, ¿Ok? y yo le dije, ah, pues puedes preguntarle a ChatGPT si te da una idea. Y ella me preguntó, ¿qué es ChatGPT? Y mi hermano, ah, es una herramienta que te hace la tarea. Y yo, ah, ¿cómo lo sabe? Yo no te enseñé eso. Entonces, pues empecé como a hablar con él sobre por qué no debías creerle todo lo que decía ChatGPT y así. Yo digo, wow, si el colegio de él no se pone como las manos en la masa de
estos niños pueden meter esas preguntas a una inteligencia artificial y te las va a dar y no van a estar aprendiendo nada. Entonces, ¿qué es lo que está realmente aprendiendo? O sea, tienes que saber eh, qué va a hacer la diferencia entre los robots y los humanos. Claro, totalmente de acuerdo, Cami. Bueno, vamos a pasar al penúltimo tópico del podcast, que es básicamente hablar sobre tus retos y superaciones que has tenido a lo largo de tu carrera, desde la persona que no sabía programar hasta la mujer que te has convertido el día de hoy. Wow, yo creo que el mayor reto siempre ha sido creer que uno puede hacer. Y más cuando todo se ponía como en contra o te veías muy minoritario. O sea, yo soy mujer. Desde el primer momento en el que entré, o ni siquiera había entrado al salón todavía, y me di cuenta de que estaba yo y otros 20 hombres, me di cuenta de la realidad que iba a seguir encontrándome de aquí en adelante en la carrera. Y era algo muy extraño, porque de alguna forma, en el colegio en el que yo estudié era mayormente de mujeres, entonces no lo había percibido así. Entonces no había como visto, no lo había visto como un problema. Y no sé si realmente es un problema o de qué se trata, pero era como, ¿por qué soy la única mujer aquí o hay solamente otra al lado de 20? Entonces, que te escucharan era difícil, que te tomaran en Ah, serio fue el triple difícil, pero todo, todo fue posible con confiar en que podía hacerlo. La mayor parte de mi carrera no lo creía así y tomé un rol muy pasivo, digamos, que siendo la secretaria, gestora de proyectos y así, porque mis compañeros eran muy buenos y habían salido de colegios buenísimos en los que habían enseñado un montón de cosas en las que el mío claramente no las había enseñado. Y entonces notaba la diferencia. Pero cuando empecé a trabajar, que fue en la mitad de la carrera, dejé ese miedo de tocar cosas, dejé ese miedo de romper cosas. Y dije, bueno, el que no está rompiendo nada es porque no está haciendo nada. Y entonces, cuando te das cuenta que ser bueno en la universidad no necesariamente quiere decir ser bueno en la carrera, dejas de preocuparte por el 3 el 4 o el 5. Te preocupas porque lo que estés haciendo si te esté generando algo, si estés aprendiendo, si estés solucionando algún problema, porque si entonces sacaste 5 en esta materia, pero tú lo hicieron a tus compañeros, era muy pasivo, ¿sí? No estabas logrando algo realmente. Y entonces, como tener la suficiente fuerza para decir, voy a hacerlo, no me voy a bloquear porque este sea mi primer trabajo, porque esta sea mi primera feature, porque todas las personas a mi alrededor se nota que saben más de lo que yo sé en este momento, fue muy importante. Y más cuando hubo en algún momento donde a mí me echaron de un trabajo y para mí eso fue muy difícil. Fue muy difícil porque pegaba como en todo el sentimiento de es que yo soy mala. Y es que con razón, y es que pues yo también me echaría de aquí, yo entiendo que hayan hecho eso y yo era la peor y todo eso, aunque haya sido un tema de layoffs también. Y había muchos otros factores en medio. Y tocaba ver las cosas en perspectiva y pensar, ¿por qué tengo que definir qué tan bueno soy como desarrollador con qué tan bueno soy como desarrollador para X empresa? No era la persona adecuada para esa empresa en ese momento. Sabían portugués, yo no hablaba portugués, estaba aprendiendo portugués. Era la primera vez que me enfrentaba a TypeScript, me estaba costando un montón. Las personas con las que trabajaba llevaban más de 9 años de experiencia, se notaba la diferencia y era como, ¿eso significa que soy mal desarrolladora? ¿O eso significa que no era la persona adecuada para ese puesto en ese momento? Son total. cosas completamente diferentes y son cosas que he tenido que hablar mucho con mis compañeros que se han quedado sin trabajo, que han estado frustrados en la búsqueda de trabajo porque lo rechazan y rechazan mucho. Y es Claro. difícil desapegarse de, es que tiene que ver conmigo,
como desarrollador y como persona, tiene que ver con un rol. O sea, es un rol, es un checklist, es un, eh, ¿haces fit con esto ahora o no haces fit con esto en este momento y punto? Entonces, cuando puedes separar quién eres de a lo que te dedicas, tienes mucha paz. Y es como, sí, me llamo Camila Levis, soy la developer, estoy en Instagram así con mis posts súper facheros y así, pero si, si en un trabajo no les importa ni cinco eso, entonces dejo de hacer esas cosas que estoy mostrando. Y entonces ya no vale nada los cursos que tengo, ni vale nada toda la experiencia que tengo, ¿no? No era la persona que iba a trabajar ahí y probablemente, y muy seguramente, tampoco era el lugar donde yo debía estar, porque viene de parte y parte. Tanto yo voy a servirle a esa empresa como esa empresa me va a hacer crecer a mí. O sea, son dos cosas. Yo también debo ser exigente y pensar, bueno, tal vez lo que soy en este momento, lo que sé y las habilidades que tengo no son las que tienen que hacer match con este rol en específico. Y no tiene nada que ver con que sea bueno o no desarrollador, porque todos podemos aportarle a empresas, pero no todos vamos a ser como el desarrollador de oro que le cae bien a cualquier empresa. Claro. Bien, 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 Cami. Oye, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, ya estamos entrando al último tópico del podcast, que son básicamente las preguntas de Dev Locos. Son 5 preguntas y bueno, ahí está la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Sí, sí. Y recuerdo muy bien porque vivía en la casa de mi mamá todavía y Ok. ese primer pago fue claramente el más bajo que he tenido como desarrollador. Cuando entré a la primera empresa en la que trabajé y lo primero que hice fue comprarle un nuevo tendido de cama, porque eso era algo que hacía la gente muy poderosa. O sea, como que uno no, ¿cómo se llama? No dimensiona lo caro que son las cosas del hogar hasta que tiene que comprarlas. Y entonces había estado un buen tiempo pensando que debía cambiarlo y luego era como, oh, wow, pero esto no va a funcionar ahorrando lo que me dan para comprar los almuerzos y algo de esto, necesito un trabajo. Entonces fue lo primero que compré cuando empecé a trabajar. Chévere, chévere, Cami. Vamos con la segunda pregunta. Me parece que ya lo nombraste, pero ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. El primer lenguaje así como alto nivel formalito, Java, Ok. porque fue el primero en el colegio, pero en el colegio lo vimos muy como algo, ¿cómo se llamaría? Como repetitivo. O sea, era pon un tipo y main así. Y Ok. entonces ponlo de esta manera y ahí dentro escribes. Y uno no entendía por qué esa línea, por qué tenía que ser de esa manera. Y sí, todo eso ya lo aprendí después en la universidad. Pero fue la primera vez que como que usé un lenguaje pro. Bueno, vamos con la tercera. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí está la primera. Google, Innovación, Apple, calidad. ok, Tesla. Entonces, pienso en energía, Ok, está bien. La siguiente, X, anteriormente Twitter. triste, Ok. La siguiente, Yahoo. olvidada, Perfecto. Facebook. raramente dueño de todo, Ok. TikTok. instantaneidad. Amazon. Ahora son los dueños del resto. Ok. LinkedIn. Ok. Y por último, Windows Live Messenger. Nostalgia. Ok. Va, bien. Vamos con la cuarta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. Lánzame un número ahí. Ah, no, si no el copy-paste como tres. No, no sé. Yo no sé, realmente. Creería que más de 1000, pero Ok. igual 1000 son poquitas, pero tienen que ser más de 1000, que de alguna forma no sea imposible, pues. Pero, pero no lo sé. Ok, está bien, está bien. Vamos con la última. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Hazlo. O sea, escucho mucho a las personas buscando en muchas comunidades, en muchos grupos, quiero aprender a programar como hago, quiero aprender a programar como hago, y así, es como,
ya, hazlo, cógete un teclado y coge una terminal y haz algo, o sea, comienza. Lo más difícil es eso, es empezar, es como dar ese pequeño paso y abruma mucho. Y es mucho más placentero pensar en la idea de aprender algo nuevo que realmente aprenderlo. Y quizás esa sea la razón por la que todavía no he aprendido Swift. Pero es eso, es como Ok. cuando estás más enfocado en el, uy, yo quiero aprender a programar y aprendería a programar y lo haría de esta manera y todo eso es mucho más sencillo y más chévere de contar que estarlo haciendo. Estarlo haciendo es complicado, no es tan chévere porque te vas a estrellar, porque te vas a dar duro pensando en que no lo estás haciendo bien. Entonces, realmente, haz, y entre antes, y en cuanto antes mejor. Genial, genial, Cami. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el capítulo 59 de DevLocos. No sé si nos puedes dejar tus redes sociales o donde te podríamos contactar. Sí, claro, pueden contactarme en Instagram. Ahora aparezco en Threads. Ya no uso mucho Twitter, pero por ahí lo abro a veces. Como @la developer, Camila Lenis. Ahí pueden eh, buscar y mandar algún DM. Seguramente les conteste. Y si tienen alguna duda, claramente pueden contactar. Chévere, chévere, Cami. Bueno, de verdad, agradecerte por tu tiempo y a la audiencia por haber estado en el capítulo 57. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, gracias a todos y gracias a ti por la invitación. Bye.